Y yo estoy con el doctor Marcos Vicentín, médico cirujano del Grupo de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Británico, con quien vamos a hablar sobre mitos y creencias de algunas personas antes de someterse a la cirugía de la obesidad, lo cual en muchos casos les hacen dudar en tomar esta decisión. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Importante, algo que quiero aclarar o desterrar muchas veces de los mitos. Muchas personas tienen miedo de venir porque cuando le comentan que la primera consulta es con alguno de los cirujanos del equipo, tienen mucho miedo de venir pensando de que la cirugía va a ser la única opción propuesta, y en realidad que vean por primera vez al cirujano no significa que necesiten sí o sí una cirugía. En esa primera consulta que van a tener con el cirujano, la idea es poder caracterizar y conocer a esa persona, sus antecedentes, su grado de obesidad, las enfermedades, sus antecedentes genéticos, tratamientos previos que hayan realizado, porque eso nos permite de alguna forma encasillar cuál va a ser el tratamiento más adecuado u oportuno para esa persona. En algunos casos de más de 150, 200 kilos, de estos pacientes además ya traen alguna enfermedad concomitante fruto de ese sobrepeso. A pesar de que uno creería que es así, hay muchas personas que tienen un exceso de peso muy importante y las enfermedades no aparecen. Ahí es donde uno termina definiendo, o cuando uno termina definiendo si requiere o no una cirugía, de si esto va a ser solamente por una cirugía por descenso de peso, o como hablábamos anteriormente, si la necesidad es por una cirugía metabólica, es decir, cuando el paciente, o sea, el mismo procedimiento está destinado a mejorar todo ese perfil endocrinológico o metabólico para poder mejorar esas enfermedades que tiene. Hay una cosa importante a entender, ya lo hemos hablado anteriormente, pero del índice de masa corporal. Hay personas que tienen 100 o 120 kilos y dicen toda mi vida yo pesé esto, y en realidad puede que no sea su peso adecuado por más que toda su vida tuvo ese peso. Y lo otro importante a tener en cuenta es que no es lo mismo tener 100 kilos y pesar y medir 1,50 metros que pesar 100 kilos y tener 2 metros. Entonces, siempre que hablamos de una persona no tenemos que hablar solamente de su peso, sino también de cuál es la talla de esa persona. Eso nos va a permitir conocer su grado de obesidad. Y siguiendo con esto de las creencias y los temores, hay algunos casos de personas que ya vienen luchando con este sobrepeso desde hace muchos años. Y claro, su corazón es como que ya viene bastante fatigado y surge el temor si es que hay algún peligro en realizarse esta cirugía. Perfecto, excelente la pregunta, Claudio. Hay que entender algo fundamental. Una persona que llega a una consulta con nosotros no es que en esa misma consulta uno dice, listo, se define la cirugía en 2 semanas o en 1 mes te operás. El paciente debe pasar inicialmente primero por la evaluación con todo el equipo y después por estudios complementarios. Y sobre todo, realiza todo un lapso de tratamiento que eso requiere de meses, a veces 3, a veces 6, a veces 9, a veces 12, en el cual el paciente se prepara para todo eso. Con lo cual, por más que un paciente tenga indicación y se quiera operar, no es que levanta la mano y dice yo me quiero operar y uno ya programa la cirugía. Hay toda una evaluación, todo un lapso de tiempo en el cual ese paciente se prepara para poder llegar en condiciones óptimas a una posible cirugía. Otros temores pueden pasar por lo estético, o sea, ¿qué va a pasar con toda esa piel sobrante, ese colgajo que va a quedar luego de la cirugía? Piel que ya no vuelve a retraerse porque ha perdido elasticidad. Debe ser algo que muchos se lo pregunten, ¿no? Sin lugar a duda. A ver, hay que entender que cuando una persona baja de peso, bajar 5 o 10 kilos de más no va a generar en cuestiones estéticas algún cambio, pero cuando una persona tiene un descenso de peso de 40, 50, incluso 80 kilos de más, ese descenso de peso muchas veces está seguido o se continúa de ciertos colgajos. Y lo que nosotros planteamos es, hay que entender que eso es algo estético. Lo que uno tiene que entender en este sentido es las mejoras que una persona tiene en la parte endocrinológica, en lo que es o la remisión de las enfermedades o evitar que éstas aparezcan. Entonces, si una persona después de su descenso de peso, posterior a una cirugía, retiene colgajos, siempre se estimula a que primero estabilice el peso, que eso normalmente se da a los 12 meses del postoperatorio, para después ser evaluada por el equipo de cirugía plástica y evaluar si ese paciente verdaderamente requiere de una cirugía o algún otro tipo de tratamiento para tratar estos colgajos. Contame, Marcos, qué otras dudas, qué otros temores surgen en personas que van retrasando permanentemente esta decisión de operarse.
hay muchas personas que vienen diciendo, pero la verdad que yo no me quiero operar para toda mi vida, tomar medicación, porque está el mito de que una persona después de operado requiere de medicamentos para toda su vida. Y en realidad lo que uno tiene que comparar no es con la persona de hoy que todavía no tiene enfermedades o que tiene solamente 1 o 2 medicamentos, con el después de la cirugía. Se tendría que comparar una persona de acá 5 o 10 años cuando verdaderamente empiecen a aparecer todas estas enfermedades o todas las medicaciones que uno va a requerir. Y entender que después de la cirugía las personas obviamente requieren de cierta medicación, y estos son vitaminas, proteínas y protector gástricos que se toman por un lapso de tiempo. Sobre todo la parte de vitaminas. Los suplementos vitamínicos se recomiendan al menos por los primeros 12 meses del postoperatorio. Posterior a eso, si una persona requiere o no, va a depender de los estudios complementarios que se vayan haciendo, del tipo de alimentación, de su variabilidad. Todas esas cuestiones son importantes y siempre se evalúan. No tengan como concepto que una persona operada va a requerir para toda su vida medicación. Bueno, hay que destacar el concepto que decías al principio, que no porque la persona venga a un centro de cirugía implica que va a operarse. Hay toda una evaluación previa y la cirugía siempre es el último recurso. En realidad, más que el último recurso, es pensar en quién estamos hablando. Por eso esa evaluación inicial es fundamental. Conocer el grado de obesidad, las enfermedades y todo lo demás para poder decir, ok, el tratamiento más oportuno o más adecuado para vos es este. Que es más, quizás todas las personas tengan indicación o no tengan indicación, siempre comienzan con los pilares fundamentales que son la parte clínica, nutricional y psicológica de este tratamiento, y empezar a hacer un tratamiento escalonado. Obviamente el cambio de hábitos es algo fundamental, mejorar la actividad física, establecer si existen enfermedades y tratarlas o estabilizarlas, y posterior a eso definir si hace falta un tratamiento farmacológico, si hace falta un tratamiento con balones, si hace falta una cirugía. Eso es algo que se requiere de tiempo para poder definirlo. Bueno, Marcos, las personas interesadas pueden contactarse a las líneas que están saliendo en pantalla, y también está funcionando muy bien lo de la consulta virtual, ¿cierto? Funciona actualmente. Hoy creo que post pandemia ha permitido y habilitado que estos medios de consulta sean hoy más frecuentes y obviamente faciliten el acceso a un montón de personas que están obviamente lejos de Rosario o por cuestiones personales, laborales no lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias. Claudio, te agradezco a vos. Nosotros seguimos con más Televida. Claudio, llegamos al final. Así es, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, el próximo sábado a las 12 del mediodía con mucho más Televida, Roberto. Así es. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.